diciendo en el versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que todo, hermanos, cuando un hombre aprende a temer a Dios, ese hombre va a tener una buena relación con todos. Y terminamos con lo tercero. Se inicia con un deseo por Dios, se desarrolla por el temor a Dios y se establece por una dependencia de Dios. Al final lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él. Salmos 25, el versículo número 15 dice: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Recientemente en mi devocional estuve leyendo el Salmo 25. Y yo dije, cada vez que tenga el devocional hay dos palabritas que son las que más me gustan en la Biblia de Dios. Son la palabra todo y siempre. Cuando el Señor dice en Isaías 41, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, siempre significa siempre. Y yo duré un mes estudiando en el griego, en el arameo, en el español la palabra todo. Y después de mis estudios exhaustivos acerca de la palabra todo, terminé que la palabra todo significa todo. Cuando Dios dice todo, es todo. Y Él dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Eso es dependencia del Señor. Luego dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, dice el versículo 16. Y así sigue hablando de todo lo que significa su dependencia a Dios. Y en la Biblia más adelante encontramos Pablo a Timoteo diciéndole de lo que tienes que depender. Dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un buen hombre tiene que depender de la gracia de Dios. Segundo de Corintios 12:9 dice el apóstol Pablo que Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Un hombre tiene que depender de la gracia de Dios, tiene que depender del poder de Dios. Josué 1:5 tiene que depender de las promesas de Dios, y el Éxodo 33:15 tiene que depender de la presencia o la guianza del Señor. La comunión, hermanos, no es tan difícil, pero requiere que usted tenga ese deseo grande en su corazón de decir, yo quiero pasar del devocional a una comunión íntima. Y esa comunión se inicia con un deseo por Dios. Y esa comunión se establece por el temor a Dios. Y esa comunión se desarrolla con un fuerte temor a Dios y se establece para siempre en nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a depender de Dios. Yo le animo a que usted entienda que los planes de Dios van más lejos que los planes de Dios con usted van más lejos de los planes que usted tiene con Dios. Abraham Lincoln, en su lucha civil en Estados Unidos, cuando era la guerra del bando del norte con el del sur, los dos grupos eran cristianos. Y un general le dijo a Lincoln, comandante Lincoln, yo tengo un problema en mi corazón y en mi alma. La gente del norte, que somos nosotros, somos cristianos. La gente del sur son cristianos. ¿Está Dios con nosotros? ¿Sabe lo que le digo a Lincoln? A mí no me preocupa si Dios está con nosotros. A mí lo único que me preocupa es que nosotros estemos con Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que tú nos das, Señor, de entender a donde tú nos llevas. Es más de donde nosotros vamos contigo, Señor, y donde muchas veces te forzamos a ti a establecer una relación distante contigo, cuando tú anhelas una relación cercana con nosotros. Ayuda y despierta en el corazón de cada pastor, de cada hombre, Señor del cielo y de la tierra, un deseo de caminar contigo, Señor, un temor a Dios y una dependencia permanente. En el nombre de Jesús. Gracias, pastor Abuelo. No sé si el Señor empezó a hablar a tu vida, pero no empezó a ministrar. Y yo siempre he dicho, no es solamente para quedar en convicción, sino para
transformar y poder honrar y glorificar a Dios. Puestos de pie, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedirle a los jóvenes que vayan moviéndose al pasillo, anexo allá. En la segunda puerta a la izquierda van a entrar. El pastor Gabriel Vera va a tener la sección allá. Y mientras ellos salen, mi hijo va a venir aquí a dirigirnos el himno 511. Gozo da servir a Cristo. Y vamos a cantar fuerte en ese himno. Cantamos gozo da servir a Cristo. Déjalo abajo. Vamos a cantar con gozo entonces servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre veramos. Y cantamos con gozo, hermano. ¿Cuándo están cansados? ¿Cuándo están contentos? Están contentos de estar aquí. Contentos por lo que están haciendo. Cantamos, que vamos a cantar gozo da servir a Cristo. Como hombres. Por la exposición de segundo tema. Buenos días, hermanos. Vamos pues a tratar en esta hora el tema un hombre responsable en cuanto a su servicio en la iglesia. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 5. Puesto de pie, hermanos, por favor, vamos a ver estos versículos. Hechos 13, 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios y en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de Milán.
Señor, en esta hora oramos para que usted siga derramando bendiciones sobre cada uno de estos hombres, que sus almas sean movidas a servir, Señor, sean movidos a entender la responsabilidad que usted nos ha dado en las iglesias. Háblanos, en nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Gracias, hermano, por sentarse. Hermanos, en estos días lo cierto es que hay grandes necesidades en cuanto al servicio en la iglesia. Y no es por falta de oportunidades, hay grandes oportunidades en la iglesia para servir. La única empresa que todo el tiempo tiene un letrero que dice hay vacantes en la iglesia. Y todo el que quiera venir y traer el currículum a la iglesia, buenas noticias, lo van a enrolar. Usted será parte de esta empresa. El asunto es que hay pocos currículums que se traen a la iglesia para decir, yo quiero trabajar en esa empresa. Irónicamente, la mayoría de nosotros los hombres tenemos la tendencia a pensar de que no somos necesarios en la iglesia. No sé si es su realidad en la iglesia, en su iglesia, pero pasa en mi iglesia, y sé que pasa en muchas iglesias nuestras allá en Santo Domingo, las mujeres sirven más y mejor que los hombres en la iglesia. La mayoría de los ministerios en nuestras iglesias son sostenidos por mujeres. Las mujeres son más dedicadas, más devotas y más fieles. Si tenemos el día de ganar almas, si salen 40 o 50 hermanos, hay 30 mujeres que salen a ganar almas. Parecen 8 o 9 hermanos que van a ganar almas. Es un desequilibrio, porque la palabra de Dios dice que a quien Dios ha llamado y le ha dado la responsabilidad de ministrar en la iglesia es a los hombres. La palabra de Dios enseña, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, le dice, mira, te he dejado aquí en Éfeso, en la iglesia, y yo quiero que tú corrijas lo deficiente. Yo quiero que tú entiendas las necesidades que hay. Y él comienza a hablar, quiero que ore por los hombres, la voluntad de Dios, que los hombres todos vengan a los pies de Cristo Jesús. Y él comienza diciendo, quiero pues que los hombres, comienza hablando de los hombres, oren en todo lugar, que los hombres asuman responsabilidades, que los hombres sean los que tengan delante de Dios la responsabilidad de traer las cargas de la iglesia, los ministerios de la iglesia y la responsabilidad de las mujeres. Dice, lo que quiero que las mujeres luzcan como mujeres piadosas en la iglesia. Pero hermanos, esa no es nuestra realidad actualmente en nuestras iglesias. Muchas veces, hermanos, tenemos que batallar y batallar y batallar los hombres y con los hombres para que asuman responsabilidades de servicio en la iglesia. Cuando uno mira aquí en este pasaje, dice la Biblia que había en la iglesia en Antioquía profetas y maestros, hombres dedicados a la predicación, hombres dedicados a la enseñanza, hombres dedicados a las misiones. Y comienza, dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, Sirene, Manaén, y habla de Saulo, y no es una lista exhaustiva, está mencionando algunos hombres. Lo que está diciendo es que en la iglesia de Antioquía había una gran cantidad de hombres sirviendo. Y eso es muy importante, hermanos, que los hombres podamos estar en la iglesia sirviendo, no huir a la responsabilidad del servicio. Hay que aprender a decir, Señor, tú me trajiste aquí, ¿cuál es el propósito por el cual tú quieres que yo sea parte de esta iglesia? Déjeme decirle que usted no escogió la iglesia donde usted está, Dios lo trajo a la iglesia donde usted está. La palabra de Dios dice que Él añadía a la iglesia cada día. No fue usted que dijo, ay, yo me voy a quedar aquí en la iglesia de Caguas porque yo creo que esta iglesia me agrada y me gusta. No, Dios lo trajo
Señor, ¿cuál es el propósito por el cual tú me has traído a esta iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta iglesia? Y eso es lo que vemos estos hombres aquí. Estos hombres inmediatamente estuvieron aquí en la iglesia y dijeron, bueno, Señor, yo, bueno, me voy a poner aquí como profeta, seré un profeta, un predicador. Si es un maestro, seré un maestro. Si tú me has llamado a las misiones, Señor, aquí estoy, yo voy a ir a las misiones. Es muy importante, hermanos, entender cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios en el lugar donde Él te ha traído, para que tú comiences a dedicarte por completo a la obra, al ministerio que Dios te ha llamado. Amén. Dios te ha asignado una función en la iglesia, hermano. Dios no te ha traído a la iglesia para que te sientes a ver qué está pasando en la iglesia. ¿Cómo es que las cosas se hacen o no se hacen? Tu opinión acerca de qué está bien o qué no está mal. Hermanos, Dios no nos ha llamado en la iglesia a ser fiscalizadores. No nos ha llamado a ser espectadores para después nosotros cualificar o cuantificar la obra. No, hermano. La palabra de Dios dice que nosotros somos siervos. Pablo dice, tengan los hombres por servidores. ¿Qué somos nosotros en la iglesia? Si ustedes están peleando que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de la corriente, no, yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Pablo dice, no, hermanos, nosotros somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Dios nos trajo aquí para que le podamos dar la palabra de Dios. Y la palabra servidores, la primera que lo utiliza es diáconos. Somos simplemente hombres que Dios ha mandado para predicar el evangelio a ustedes para que sean salvos. Somos administradores, somos siervos. Y quiero que entiendan que así deben tener a nosotros. No nos pongan en pedestales, no nos pongan en lugares como que crean que nosotros somos. No somos nosotros. Dios es el que ha hecho la obra. Dios es el amo y dueño de la obra. Y Él nos ha dado el privilegio a nosotros de servir a la obra. Y nosotros los hombres tenemos que vernos como siervos de Dios, no más nada. Debemos tener siempre una actitud de servicio. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? Aquí estoy, cuenten conmigo, yo lo voy a hacer. Dios te ha asignado una función en la iglesia. Algo Dios quiere que tú hagas en la iglesia. Dios nos ha entregado por completo el servicio en la iglesia. Hermano, mire, es muy importante que entendamos. Hay una parábola en la Biblia, que es la parábola de los talentos. Dice la Biblia que el hacendado, el amo, entregó sus bienes en las manos de sus siervos. Y se fue lejos. Y después regresó y dice la Biblia que arregló cuentas con ellos. Lo que te entregué, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Bueno, Señor, mira, tú me diste 5, pero yo gané 5 más, aquí hay 10. Bien, buen siervo y fiel. Bueno, Señor, tú me diste 3, aquí gané 3 más. Señor, me diste 1, pero tuve miedo y lo guardé, porque eres un hombre severo. Oigan bien la palabra de ese siervo. La mayoría de nosotros muchas veces decimos, yo sé que hay un Dios todopoderoso, grande en el cielo, y sé que Él busca, pero nos comportamos como ese que guardó el talento en el pañuelo. Yo sé, Señor, que tú eres severo. Aquí está lo que me entregaste. Somos celosos de lo que Dios nos ha entregado, pero no hacemos nada con eso, sabiendo que Dios un día nos va a llamar a capítulo y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué tú hiciste con los bienes? Hermano, Dios nos ha entregado sus bienes en nuestras manos, hermano. No, que es la obra de Dios y yo respeto